Desde Ibagué, Colombia, una tierra de bendición, desde donde Dios ha prometido provocar un avivamiento para esta ciudad, el departamento del Tolima, Colombia y las naciones del mundo, los apóstoles John Wilber y Maritza Luna, a quienes les fue entregado el 29 de julio del año 2005 por el Espíritu Santo la bandera del avivamiento para Ibagué y el Tolima, compartirán con ustedes a través de este mensaje la revelación de los secretos de la palabra de Dios. Declaramos los aires descontaminados de toda oposición, los oídos espirituales abiertos en el nombre de Jesús para oír, recibir y vivir la palabra que será ministrada en los próximos minutos. La Biblia dice que la palabra de Dios es útil para enseñar, para reprender, para corregir e instruir en justicia, a fin de que el hombre de Dios sea perfecto, enteramente preparado para toda buena obra. Con ustedes, los apóstoles John Wilber y Maritza Luna. Ok, vamos a la palabra, a la escritura, y quiero que juntos nos ubiquemos en el Evangelio según San Lucas, el capítulo número 4, a partir del versículo 16, por favor. Y vamos a estar en esta mañana disertando una palabra poderosa en extremo. Ubicaditos, vino a Nazaret, donde se había criado, y el sábado entró en la sinagoga conforme a su costumbre, y se levantó a leer. Se le dio el libro del profeta Isaías, y habiendo abierto el libro, halló el lugar donde está escrito: el Espíritu del Señor está sobre mí, por cuanto me ha ungido para dar buenas nuevas a los pobres. Me ha enviado a sanar a los quebrantados de corazón, a pregonar libertad a los cautivos y vista a los ciegos, a poner en libertad a los oprimidos y a predicar el año agradable al Señor. Amén. Como todos ustedes lo saben, vamos a estar, la temática de este congreso es venga tu reino, ¿verdad? Y si vamos a estar trabajando bajo esta temática, pues necesitamos que todos nos pongamos de acuerdo y hablemos en un mismo idioma respecto a lo que es el reino de Dios. Amén. Creo que eso es algo muy importante, y por eso, para dar apertura a este evento, para empezar, para introducir, porque pienso que es más una introducción, vamos a estar hablando del reino de Dios. El reino de Dios es una realidad presente. Amén. ¿Cómo es el reino de Dios? Una realidad presente, es una realidad de hoy. El reino de hoy, el reino de Dios ha sido establecido sobre la tierra. ¿Usted lo cree? Vamos a aprender por la palabra por qué y cómo el reino de Dios puede hacerse una realidad en cada una de nuestras vidas. Amén. Yo creo que cuando quisiéramos definir qué es un reino, simplemente iríamos a un diccionario común y corriente, o iríamos a un motor de búsqueda, y efectivamente encontraríamos que un reino es aquel territorio cuyos habitantes están sujetos a un rey, que por lo general ese rey pues es vitalicio y hereditario. En otras palabras, tengo que decirles que no puede haber reino si no hay rey. Amén. Para que exista un reino, tiene que haberse levantado un rey. ¿Estamos de acuerdo? En un reino, otro apunte, otra apreciación muy importante para hacer en este momento, es que en un reino el poder del rey es absoluto. El rey es la máxima autoridad. El rey es el que hace como él quiera. El rey no tiene ningún tipo de límite a la hora de mandar, y la función en algunos casos, y sobre todo en los tiempos más recientes, pues el rey gobierna de acuerdo a sus leyes o a su constitución, a lo que él mismo ha establecido. Y yo sé que muchos de ustedes son estudiosos de la palabra,
Y yo creo que pueden recordar algunos reyes que nombra la escritura. Por ejemplo, viene a mi memoria el rey Asuero, que está registrado en el libro de Esther. Cuando el rey Asuero, influenciado por algunas personas de su gobierno, emite un decreto en el cual decía que la persona que no lo adorara a él, que no se inclinara ante él, pues tendría que recibir un castigo, tendría que morir, ¿verdad? Y el rey firmó ese decreto. Dice la Biblia que lo firmó, lo selló con su anillo, y absolutamente todos en ese reino que era Persia tenían que cumplir ese decreto, y el decreto era adorar a Asuero como su rey, ¿verdad? Y bueno, ustedes que han leído, los que lo han hecho el libro de Esther, pues saben que eso era un complot para acabar a todos aquellos que eran parte del pueblo de Israel. Pero el rey había establecido ese decreto y ni él mismo podía revocarlo. Otro caso que otra ilustración que quiero citar, que también nos la enseña la Biblia, es el rey Nabucodonosor, rey de Babilonia. Igualmente el rey Nabucodonosor construyó una estatua de él mismo. Se llamaba mucho el rey Nabucodonosor al mismo, y ordenó que todas las personas de Babilonia tenían que postrarse ante esa estatua, tenían que adorarla, y que el que no lo hiciera tenía que ir al horno de fuego, tenía que ir al foso de los leones. Por eso Daniel tuvo que ir a ese lugar. ¿Por qué quiero tomar estos ejemplos? Para que ustedes me entiendan que en un reino lo que el rey dice que se haga, se hace. Sea lógico, sea ilógico, sea coherente, sea bueno, sea malo, sea regular, beneficia a muchos, a todos o a pocos, se hace lo que el rey ha dictaminado que debe hacerse. En nuestro tiempo actual ya no vivimos de una manera tan marcada los gobiernos monárquicos, porque alrededor del mundo la gran mayoría de países siguen un sistema de gobierno que hoy en día se llama democrático y participativo. Pero a pesar de eso, cada nación tiene una constitución. Ustedes saben que Colombia tiene una constitución, ¿verdad? Una constitución que fue, digámoslo así, reformada a partir del año 1991, y que todo el conducir, el mover, todo lo que se desarrolle dentro de nuestro país debe ajustarse a lo que la Constitución ha establecido. Por eso las leyes constitucionales son las leyes supremas, las leyes que están establecidas en la Constitución política de este país y de cualquier país son las que se tienen que cumplir. Gústenos o no nos gusten, son constitucionales. Y por ejemplo, en nuestro caso, si se quiere hacer algún ajuste, algún cambio, alguna inclusión a la Constitución, pues lo que se desarrolla o se lleva a cabo es un referendo para hacer algunos cambios. Ese es el gobierno que humanamente se ha venido manejando a lo largo, a lo ancho de la humanidad. En el caso de los sistemas de gobierno monárquicos, es el rey y él mismo emite sus edictos o sus leyes. Y en el caso de los gobiernos, como en tiempo actual, pues es la Constitución o la Carta Magna, y todo lo que se haga en el país, todo el mover, todo el accionar del país debe ser regida y aprobada bajo las leyes de la Constitución política de cualquier nación. No sé si ustedes recuerdan el pueblo de Israel en el tiempo de Samuel. Samuel fue un juez y el pueblo quería un rey, porque veía que otros países, otras naciones tenían rey. Ellos querían tener un rey, aunque Dios ya era rey sobre ellos, pero ellos querían ver esa figura. Y se levanta el primer rey sobre Israel, que fue el rey Saúl. Luego le siguió el rey David, que dice la Biblia que no había otro, o que no ha existido otro como él, conforme al corazón de Dios. Vino el rey Roboán, vino el rey Ezequías, Josías, Otoniel, bueno, más o menos no, exactamente 23 reyes existieron para el pueblo de Israel, más o menos desde el año 1010
antes de Cristo. ¿Hasta cuándo? Hasta que Jesucristo, o como dice la Biblia, el Verbo se hizo carne, ¿verdad? Y se hizo presente sobre la faz de la tierra para ser llamado el Rey de Reyes y el Señor de los señores. Amén. Pero seguramente muchos de ustedes estarán preguntando, bueno, pero nosotros ¿a qué vinimos en esta mañana si me han hablado es que de la Constitución, que bueno, unas cosas que parecieran que estuviesen fuera de contexto, pero no están fuera de contexto? Es necesario, o para mí siento que es muy necesario hacer esta introducción para que nosotros entendamos primeramente lo que es un reino, las cualidades de un rey, pero más allá de todo eso, para que nos podamos ubicar dentro de lo que es y tiene que ser el reino de Dios. ¿Ok? He venido a mostrarles una hermosa realidad. Pregúntenle al que tiene a su lado, ¿quiere conocer una hermosa realidad? ¿Saben por qué quiero llamar esta palabra o darle este calificativo de hermosa realidad? Porque tristemente en nuestro tiempo, año 2014, siglo XXI, la situación que vive el mundo ambiental, social, económico, en todos los tipos, en todos los aspectos, la realidad no es hermosa. ¿Cierto que no? La realidad tiende a ser desesperanzadora. La realidad tiende a ser, desde todos los puntos de vista, sin esperanza. Pero yo he venido a darles o a mostrarles una hermosa realidad. Diga conmigo, hermosa realidad. ¿Y saben cuál es esa hermosa realidad? Existe un reino en el cual todos nosotros, es más, toda la humanidad pudiese llegar a ser parte de ese reino. ¿Quieren saber cómo se llama ese reino? Pues quiero decirles que ese reino se llama iglesia, amén. Y que ese rey se llama Jesucristo, el Hijo de Dios, el Rey de Reyes y Señor de señores. Amén. El reino de Dios somos nosotros, la iglesia. ¿Y saben por qué nosotros, la iglesia, somos el reino de Dios? Porque tenemos un rey. Porque Jesús ha sido levantado como rey. ¿Saben que cuando Jesús, antes de ser llevado a la cruz, fue a la ciudad de Jerusalén? Si ustedes lo han leído en la Biblia, si son estudiosos de la Biblia, creo que lo saben. Pero si no son tan estudiosos de la Biblia, por lo menos lo habrán visto en las películas de Semana Santa. Como cuando Jesús, lo que en la tradición se celebra como el Domingo de Ramos, como Jesús proféticamente, para ser reconocido como rey, entra a la ciudad de Jerusalén y entra sentado en un pollino, porque los reyes debían entrar sentados en un pollino. Y como toda la ciudad de Jerusalén se volcó a las calles y con hojas de palma decían, aclamaban, Hosana, daban gloria a Dios, Hosana al que viene en el nombre de Jesús. Porque Jesús en ese momento hizo su entrada triunfal como el Rey de Reyes y Señor de señores. Y Jesús como Rey es un Rey que no tiene fin, porque el reinado de Jesús, el Hijo de Dios, no tiene fin, es eterno, es sempiterno. Amén. ¿Usted lo cree? ¿Lo está entendiendo? Aleluya. Y más allá de eso, o mejor, aún más, este rey o este reinado en el que nosotros hacemos parte y muchos otros pueden también hacer, es un reino que cuenta con la mejor constitución, con la mejor carta magna, con las mejores leyes que puedan existir en la humanidad o que hayan podido existir en la historia de la humanidad. Porque esa constitución, esas leyes de nuestro reino como iglesia, que es el reino de Dios, es la más justa, es la más equitativa, la más generosa,
la más perfecta. Es una constitución que no tiene ningún vicio jurídico. Ustedes saben, yo no sé mucho de estos asuntos legales, no soy de profesión abogada, pero en un país como el nuestro bendecimos a Colombia, declaramos que Colombia es la tierra donde fluye leche y miel. Declaramos que Colombia es un país fructífero. Declaramos que Colombia es el país que Dios nos ha regalado para ser bendecidos, ¿verdad? Pero en un país como en el que vivimos, en el que desafortunadamente a veces se manejan muchas cosas movidas por hilos políticos, pues aún las leyes están amarradas, aún las leyes cuentan con vicios jurídicos, ¿verdad? Para beneficiar a unos pocos, o como tal vez podríamos decir, para beneficiar siempre a los mismos. Pero no sucede así con la constitución del reino al cual nosotros pertenecemos, porque en ese reino todos somos privilegiados, todos somos iguales, todos podemos llegar a sobreabundar, todos podemos conocer, entender, aplicar las leyes que han sido establecidas en esa constitución. Si yo les preguntara a ustedes, ¿conocen la constitución política de Colombia? Seguramente conoceríamos los principios básicos, a no ser que usted sea un abogado y especializado en derecho constitucional. Por ahí algunas cosas muy puntuales y muy generales, porque no conocemos la constitución, porque para poder conocer la constitución política de un país tenemos que tener preparación, no cualquiera lo puede hacer. ¿Estamos de acuerdo? ¿Me dicen amén? Ok, pero no así con la constitución del reino de los cielos, porque está al alcance de todos. Absolutamente ustedes y yo, cualquier persona que venga a ser parte de este reino, tiene el privilegio, la oportunidad de conocer esas leyes, de entenderlas y de ponerlas por obra en su vida. Amén. ¿Y cómo se llama esa constitución? ¿Quién sabe? ¿Quién me ayuda? ¿Cómo se llama esa carta magna? ¿Cómo se llama esa legislación perfecta que existe en el reino de Dios? ¿Se llama cómo? Se llama la Biblia, se llama la palabra de Dios, se llaman las sagradas escrituras. Amén. Gloria a Dios. No, permítame usar esta expresión. Nosotros los que hacemos parte del reino de Dios, verdaderamente que estamos sobrados. Tenemos un rey sin igual, incomparable, no hay otro como él. Y tenemos una constitución, una carta magna, tal como lo es Dios, perfecta, justa, equitativa, no pasa de moda, no llega a un desuso, no se deprecia, sino que siempre es y será, porque los principios de Dios se mantienen y se mantendrán por toda la eternidad. Y los principios de Dios solo tienen un propósito, y es bendecirnos, y es darnos bienestar, y es permitirnos llevar una vida agradable delante de los ojos de Dios, para poder alcanzar sus promesas, para podernos gozar, pero sobre todo para poder ir al cielo a habitar en esa morada celestial que Dios está preparando, que Jesús, nuestro Rey, está preparando para que nosotros también podamos estar allá. Amén. Aleluya. Pero hay un punto importante, y es que mucho se habla sobre el asunto, sobre el tema del reino de los cielos, del reino de Dios. Y para algunos, pienso yo que tal vez han sido un poco descuidados en el estudio y en la profundización de la palabra, han creído, han pensado y aún han enseñado que el reino de los cielos, que el reino de Dios es cuando partamos a la eternidad en los brazos de nuestro Dios, ¿verdad? Porque cuando partamos a la presencia del Señor, cuando partamos y seamos presentados delante del Padre eterno, no vamos a vivir en el reino de los cielos, vamos a vivir en el cielo. ¿Entienden la diferencia? ¿Entienden la diferencia?
El reino de los cielos es para vivirlo hoy, ya, inmediatamente. Todo lo que la Biblia dice, aparte de la salvación, es para este tiempo. Lo único, las promesas de Dios, o la única promesa de Dios futurista, es la salvación. ¿En qué sentido lo digo? Porque no hemos partido a la eternidad. Tenemos que morir, tenemos que dejar este cuerpo para poder ir a estar allá en la presencia del Padre, para poder ir al cielo. Pero todas las demás promesas de la Biblia, que son más de 30,000, son para que se hagan reales, vivas, aquí en la tierra. ¿Dónde se ha establecido el reino de los cielos? Aquí, en la iglesia, porque nosotros, la iglesia, somos un reino. Nosotros, la iglesia, somos un reino, y no cualquier reino. Somos el reino de los cielos. ¿Por qué lo somos? Porque tenemos un rey que gobierna nuestra vida, que gobierna nuestro caminar, que gobierna nuestros pensamientos. Un rey que hace que su justicia prevalezca sobre nuestras vidas. Amén. Entonces tenemos que, si habíamos albergado esa idea en nuestro corazón, o si hemos escuchado a otras personas hablando sobre el asunto de que el reino de los cielos es un evento futurista, escatológico, pues quiero que usted lo sepa, lo entienda y lo enseñe a otros. El reino de los cielos es una realidad presente. Es una realidad hoy. Nosotros como iglesia, quiero que lo entiendan en el sentido correcto en que lo quiero referir. Realmente no nos regimos bajo el sistema de gobierno del Estado. ¿Cuál es el sistema de gobierno del Estado? Pues la Constitución Política de Colombia. Nosotros realmente nos movemos. Nuestro régimen es el sistema de gobierno de Dios. Amén. Y no con esto quiero desobedecer lo que dice la palabra en la carta a los Romanos, en el capítulo 13. La constitución de Dios, la justicia de Dios, no raya y nunca irá en contravía de las leyes de los hombres, porque la justicia de Dios y las leyes de Dios sobrepasan las leyes de los hombres. Amén. En nuestro país, y creo que en todos los países del mundo, es prohibido matar, ¿cierto? La Biblia también dice que es prohibido matar, ¿verdad? La constitución, las leyes de Dios nunca van a estar por debajo de las leyes de una nación. Así es que nosotros como iglesia, como reino de Dios, bajo los preceptos de nuestro rey, tenemos un sistema de gobierno conforme la palabra de Dios nos lo enseña, nos lo muestra y nos lo quiere dar a conocer en todo momento. Yo quiero que vayamos por un momento a Mateo 6. Este pasaje de Mateo 6 es un pasaje espectacular y habla específicamente cuando Jesús quería enseñar a sus discípulos cómo orar. Y entonces Él le dice: oraréis así. El Padre Nuestro es un modelo de oración. No está registrado en la Biblia para que lo repitamos como loritos. Está ahí para que lo leamos, lo entendamos, lo analicemos, escudriñemos y Dios nos dé revelación de cómo debemos orar. Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre, venga tu reino, hágase tu voluntad como en el cielo, así en la tierra. El pan nuestro de cada día, dánoslo hoy. Perdónanos nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a nuestros deudores. No nos metas en tentación, sino líbranos del mal. Esto lo leí nada más como para refrescar la memoria. Pero lo que quiero hacer énfasis es en la siguiente expresión: porque tuyo es el reino. ¿De quién es el reino? Amén. De Jesús, el Hijo de Dios. Tuyo es el reino, el poder y la gloria. ¿Por cuánto tiempo? ¿Por 4 años? ¿O por 6 años? ¿O será que hay reelección? ¿Por cuánto tiempo es ese reino? Por todos los siglos, amén. Por todos los siglos, porque tuyo es el reino, el poder y la gloria por los siglos de los siglos, de los siglos, de los siglos, de los siglos, por siempre
y para siempre. Amén. Y cuando vivimos en su reino, esa voluntad de Dios que es buena, que es agradable y que es perfecta, se cumple. Su diseño, su plan para nuestras vidas se tienen que hacer una realidad en cada uno de nosotros. ¿Cómo ha sido titulado este primer congreso de avivamiento? Venga tu reino. A veces conocemos de la palabra, sentimos que amamos a Jesús, queremos hacer las cosas cada día mejor. Yo tengo esa convicción que ustedes y yo todos los días queremos hacer las cosas mejor, todos los días queremos avanzar en el conocimiento de Dios y en todas esas maravillas que Dios ha establecido para cada uno de nosotros. Pero necesitamos venir, entrar, a ser parte activa del reino de los cielos. No podemos quedarnos afuera, no podemos quedarnos en las puertas, no podemos estar como mirando de lejos, como expectantes ante una gran realidad, ante una gran bendición que es poder realmente vivir en el reino de Dios. ¿Y saben qué es vivir o venir al reino de Dios? Para resumir todo lo que he dicho, es cuando lo que Dios ha planeado con usted y conmigo, lo que la Biblia dice que usted y yo somos, se cumple en nuestras vidas. Entonces ahí podemos realmente decir: el reino de los cielos ha venido a nuestras vidas. Amén. En este congreso, en este evento, vamos a estar moviéndonos por dirección del Espíritu Santo, porque Él es el que lo hace. Sin el Espíritu Santo, en vano estaríamos aquí. Sin el Espíritu Santo, creo que escasamente tendría para decirles buenos días, Dios les bendiga. Pero es el Espíritu Santo el que está aquí y el que ha empezado, y en el transcurso de hoy y mañana traerá una tremenda palabra de revelación, de autoridad y de poder, que nos dé la oportunidad segura, certera, eficaz, eficiente, de que el reino de Dios, que el reino de los cielos venga a nuestras vidas. Porque no podemos seguir viviendo de una manera diferente ni en contravía a lo que nuestro Rey ha establecido para nosotros. Los 3 amigos de Daniel tuvieron que ir al horno de fuego porque su rey, o mejor, el rey de Babilonia, que era el reino donde ellos habitaban, había establecido un edicto y nadie podía adorar a otro Dios que no fuera Nabucodonosor, que además no era Dios, ¿verdad? Era el rey de Babilonia. Y entonces ellos tuvieron que ir. No hubo juicio, no hubo audiencia, no hubo primera instancia, segunda instancia. No, el rey dijo: si no adoran a Nabucodonosor, se van para el horno de fuego. Porque lo dijo ¿quién? El rey. Y si eso lo hizo un rey, permítanme decirlo así, cualquiera, un don nadie, y se tuvo que cumplir, entonces ¿qué será de lo que ha dicho el Rey de Reyes y Señor de Señores? El que todo lo puede, el que todo lo es, el que nos ama, el que nos cuida, el que entregó su vida por amor de cada uno de nosotros. Amén. Se tiene que cumplir, iglesia, amados hermanos, amigos, en este reino en el que vivimos, llamada Iglesia de Cristo. Se tiene que cumplir la palabra de Dios, se tiene que cumplir lo que Dios ha establecido para nuestras vidas. Nosotros no tenemos que vivir enfermos, ni pobres, ni tristes, ni rezagados, ni discriminados, porque pertenecemos a un Rey de justicia, de equidad, de valores, de amor, de misericordia. Amén. Y la invitación no por nosotros, porque nosotros hacemos lo que el Espíritu Santo nos manda hacer. Nosotros lo que tenemos que hacer, y la invitación que está sobre ustedes en este día, es a que verdaderamente vengamos al reino de Dios. Hay mesa servida delante de nosotros, hay manjares de Dios delante de nosotros, para que nos podamos deleitar, para que podamos tomar fuerzas, para que podamos creer esa palabra con
con todo nuestro ser. ¿Amén? Entonces, el reino de Dios es una realidad hoy, es una realidad presente. El mismo profeta Juan el Bautista predicaba y decía: arrepentíos, porque el reino de los cielos se ha acercado. Y él decía que el reino de los cielos se había acercado porque Jesús venía detrás de él, el Rey de Reyes y Señor de Señores. Y ustedes saben que Jesús está vivo. Él no está en una tumba, Él está sentado a la diestra del Padre. Amén. Está gobernando sobre nuestras vidas. Tenemos un Dios vivo, tenemos un Dios real, tenemos un Dios y un Rey que se puede compadecer de nosotros, porque Él vivió nuestra condición humana. Él vivió, dice la Biblia en la carta, en la epístola a los Hebreos, que Él fue tentado en todas las cosas, pero sin pecado. Pero el propósito de Dios es que Él viniera a la tierra y viviera como cada uno, como un mortal, aunque no lo era, como lo somos ustedes y yo. Amén. Así es que el reino de los cielos no se ha acercado. El reino de los cielos ha llegado, porque el Rey de Reyes y Señor de Señores está aquí en medio de nosotros. Amén. Si usted fuera muy cuidadoso, muy curioso, y tomara una concordancia bíblica y buscara en cuántos pasajes habla del reino de Dios y del reino de los cielos, se sorprendería, porque son muchísimos. Muchísimos pasajes en la Biblia tocan este tema o este asunto tan determinante y tan especial para nosotros como iglesia. Pero quiero recordarles, o quiero traer a memoria algo que me parece, realmente me ha parecido espectacular y me ha sacudido, me ha permitido abrir aún más mi panorama espiritual. Y es lo que dice Pablo, el apóstol Pablo, en la carta a los Romanos, el capítulo 14 y el verso 17. Porque el reino de Dios no es comida ni bebida. ¿Qué no es el reino de Dios? No es comida ni bebida. ¿Y qué es el reino de Dios? Justicia y paz y gozo por el Espíritu Santo. Eso es el reino de Dios, si yo quisiera resumirles en esta mañana. Y cuando la Biblia dice, o Pablo dejó registrado, inspirado por el Espíritu Santo, este versículo, no estaba, literalmente no lo podemos tomar como solamente bebida y comida. Tenemos que ser un poco más amplios, leer entre líneas, ¿verdad? Y eso de que el reino de Dios no es comida ni bebida, hace referencia a que el reino de Dios no son formas, no son legalismos, no son leyes de hombres, no son condiciones, porque Dios es un Dios sencillo. Él no nos quiere enredar. Y la verdad, resumido, simple, sencillo, pero trascendental, es que el reino de Dios es justicia, paz y gozo en el Espíritu Santo. Eso es el reino de Dios. No he olvidado el pasaje que tomamos como base bíblica, Lucas 14 y el versículo 16. Dice la escritura que Jesús llegó a la sinagoga en Nazaret. Era día sábado y se levantó, porque era la costumbre, a leer. Y cuando él se levantó a leer, lo que hacían en la sinagoga en ese tiempo, costumbre judía y en la época, era simplemente leer los rollos de los profetas. Jesús entró a la sinagoga de los judíos y se levantó a leer. Cuando él se levantó a leer, alguien, porque no lo dice en la escritura, le entregó un rollo, y era el rollo del profeta Isaías. Esos eran unos rollos hechos en cuero, muy especial. Y cuando Jesús abre este rollo y empieza a leer, dice lo siguiente, dice: se le dio el libro del profeta Isaías, y habiendo abierto el libro, halló el lugar donde está escrito, y dijo lo siguiente: el Espíritu del Señor está sobre mí, por cuanto me ha ungido a los pobres, me ha enviado a sanar a los quebrantados de corazón, a pregonar libertad a los cautivos y vista a los ciegos, a poner en libertad a los oprimidos y a predicar el año agradable del Señor.
Y cuando terminó de leer esto, dice la escritura, enrollando el libro, lo dio al ministro. Los ojos de todos en la sinagoga estaban fijos en él, en Jesús. Entonces comenzó a decirles: hoy se ha cumplido esta escritura delante de ustedes. En otras palabras, le dijo Jesús a los que estaban ahí: yo soy al que el Espíritu ha ungido para esto, para aquello y para lo otro. Lo primero que quiero decir respecto a este pasaje, ya hablando específicamente del texto base, del texto escritural que he tomado, es que verdaderamente nuestro Rey de Reyes y Señor de Señores está ungido, preparado perfectamente para hacer absolutamente todo lo que ha prometido. Porque cuando se habla de ungido, se habla de apartado, se habla de separado, pero también se habla de completamente preparado. El Espíritu Santo es la profecía del profeta Isaías, y Jesús, el Hijo de Dios, lo confirma aquí. Ese soy yo. Esa escritura se ha cumplido. Yo soy el ungido. Yo soy el que tengo el poder, la autoridad, la capacidad, el amor, la misericordia, la fuerza, la fortaleza para hacer que esta palabra del libro del profeta Isaías se cumpla en sus vidas. Bueno, pero quiero, por favor, para avanzar, no sé cuánto tiempo puedo tomarme, y quiero que vayamos a Isaías 61, que es donde queda registrada esta palabra que Jesús leyó en la sinagoga, aquí en Lucas 4. Y vamos a leer a partir del versículo 1, por favor. El Espíritu de Jehová el Señor está sobre mí, dice tal cual como en Lucas, porque me ha ungido Jehová, me ha enviado a predicar buenas nuevas a los pobres, a vendar a los quebrantados de corazón, a publicar libertad a los cautivos y a los prisioneros apertura de la cárcel. Pero miren lo que dice acá, a partir del verso número 3, a ordenar. ¿A qué lo ha enviado? A ordenar. ¿Ustedes saben qué es una orden? Es algo que se tiene que hacer. O se hace o se hace. ¿Sí o no? Ok, entonces acá viene la orden de nuestro Rey para cada una de nuestras vidas, con lo cual voy a concluir en esta mañana. Y hay una orden. ¿Y cuál es esa orden? Primeramente, ordenar que a los afligidos de Sión se les dé esplendor en lugar de ceniza, aceite de gozo en lugar de luto. Es una orden que nosotros tenemos que vivir alegres, gozosos, sin aflicciones en nuestro corazón, porque sabemos que nuestro Rey toma el control de nuestras vidas, que Él es el que nos permite vencer cualquier situación, cualquier dificultad, cualquier crisis. Es una orden que en nuestro corazón ya no haya aflicción, ya no haya luto, ya no haya ceniza, sino que por el contrario haya aceite de gozo. Otra orden es que se ha extendido un manto de alegría en lugar de un espíritu angustiado. Serán llamados árboles de justicia, plantío de Jehová para gloria suya. Reedificarán las ruinas antiguas, levantarán lo que antes fue asolado y restaurarán las ciudades arruinadas, los escombros de muchas generaciones. Extranjeros apacentarán nuestras ovejas, e hijos de extraños serán vuestros labradores y vuestros viñadores. Vosotros seréis llamados sacerdotes de Jehová, ministros de nuestro Dios seréis llamados. Comeréis las riquezas de las naciones, y con su gloria, con la gloria de otras naciones, seréis enaltecidos. En lugar de vuestra doble vergüenza y de vuestra deshonra, os alabarán en sus heredades, por lo cual en su tierra poseerán doble porción y tendrán perpetuo gozo. Yo, Jehová, soy amante del derecho, aborrecedor del latrocinio para holocausto. Por eso afirmaré en verdad su obra y haré con ellos pacto eterno. La descendencia de ellos será conocida entre las naciones y sus renuevos en medio de los pueblos. Todos los que los ven reconocerán que son linaje bendito de Jehová. Amén y amén. Ese es el diseño de Dios para nuestra vida. Y específicamente
En este momento que estamos ministrando esta palabra, este evento, bajo esa palabra de venga tu reino a nuestras vidas, yo quiero que usted conozca el diseño perfecto de Dios para sus vidas. Seguramente lo que hoy vivimos, aún sin tener la plena cobertura del reino de los cielos, vivimos situaciones críticas de salud, vivimos situaciones difíciles en la economía, vivimos situaciones de angustia que nos roban la paz, aflicciones, qué sé yo, qué tantas cosas o qué condición tengamos cada uno de nosotros o cada uno de ustedes. Pero el diseño perfecto de Dios es que dar buenas nuevas a los pobres, es decir, dar esperanza, aliento, ánimo, es sanar a los quebrantados de corazón, a los que se sienten tristes, desesperanzados, afligidos, sin deseos de seguir adelante, es pregonar libertad a los cautivos, pero a los cautivos que están presos por las tinieblas, por el pecado, por el engaño de Satanás en sus vidas, es poner en libertad a los oprimidos y es predicar el año agradable del Señor. Es hablar, es promulgar, es abrir nuestra boca con júbilo, con grito, para decir que llegará el día en que todos seremos llevados a los cielos y viviremos constantemente en ese día agradable del Señor, que es el día de salvación. ¿Queremos entrar? ¿Será que vale la pena venir a este reino? ¿Ustedes qué piensan? ¿Vale la pena? ¿Queremos hacerlo? ¿Queremos, como lo dice una alabanza que cantamos mucho en nuestra iglesia, cambiar nuestra tristeza? Dejar la enfermedad, dejar el luto, dejar la aflicción, dejar la angustia, la ansiedad y entrar en el reino de Dios, que es un reino de paz, de justicia, de gozo, de esperanza, de amor. Entrar en ese reino donde nuestro Rey no tiene preferencias por nadie, donde nuestro Rey no quiere bendecir a unos y maldecir a otros, sino que absolutamente a todos nos quiere tratar de la misma manera y con las mismas bendiciones. Así es que, iglesia, quiero que usted sepa y que usted afirme en su corazón que Jesús, nuestro Rey de Reyes, no nos soltará hasta que no cumpla con este pacto, porque aquí lo dice en Isaías 61 en el versículo 8: afirmaré en verdad su obra y haré con ellos pacto eterno. Jesús, nuestro Rey, no nos soltará hasta que no cumpla con ese pacto, porque Él se comprometió, ¿verdad? Vivamos, hagamos parte del reino de Dios, que verdaderamente su reino venga a nuestras vidas, que no tengamos que vivir como vive el mundo, afligido, lleno de conflictos, medicándose en todo momento, tomando pastillas para los nervios, para la ansiedad, para poder dormir, comiéndonos las uñas porque estamos pendientes de esto, de aquello, que podamos verdaderamente entrar en este reino bajo la cobertura y bajo la protección del Rey de Reyes y Señor de Señores. Amén y amén. Recibimos esa palabra en nuestro corazón. Nos ponemos de pie para declarar que el reino de Dios es una realidad en nuestras vidas y que queremos entrar ahí. Queremos estar ahí, Señor, bajo tu gobierno, bajo tu protección, bajo tu unción. Abre los cielos, llena tu pueblo en este lugar. Venga tu reino. Así es, Dios. Aviva tu pueblo. Así es, Dios. Algo tiene que pasar, Señor. O mejor, algo no. Tiene que pasar, Señor, tu voluntad. Si desea mayor información del Ministerio de los Apóstoles John Wilber y Maritza Luna,
sus cruzadas, seminarios o copias del material en audio y video o necesitas de nuestra ayuda, llámenos al teléfono móvil 316-255-9320 en Ibagué, Colombia. John Wilber y Maritza Luna, un ministerio de avivamiento.